Giuseppe Pelizza pintó esta maravillosa pintura, este maravilloso retrato que podemos encontrar en el Instagram de All Masters. Es uno de los Instagram que más me cautivan a la hora de elegir pinturas para copiar. Vamos a estar haciendo juntos una master copy, una copia, una interpretación más bien abierta de esta preciosa pintura. Ya tenemos una capa hecha. Una de las preguntas más frecuentes que me llegan como docente es ¿cómo continuar una pintura? ¿Cómo avanzarla? ¿Cómo hacer un segundo estadio o una segunda sesión? Esta pintura tiene anteriormente una sola sesión de unas 2 horas aproximadamente, un poco menos, más bien de mancha, con poca medición, muy poca corrección. Pensemos que es una pintura que no tiene un transfer, ni un acabado, ni un pensamiento inicial de mucha medición. Por lo que vamos a hacer en esta segunda estación, este segundo estadio, es procurar pisar los oscuros. Ojalá hayas escuchado nombrar esta idea, pero si no es así, ya la podemos ir arribando juntos. ¿Qué es esto de pisar los oscuros? Una de las formas más útiles de comenzar a pintar por segunda vez, tu segunda jornada de pintura, es justamente pisar los oscuros o pisando los oscuros. Y esto significa volver a anclar esos elementos, esas zonas de la pintura que son bastante oscuras y que nos organizan nuestro proceso. Vamos a corroborar si los oscuros vienen bien. Vamos a pensar también en temperaturas. Recordemos que una muy buena idea para organizar la pintura es utilizar los pinceles chatos en las sombras y en los oscuros, especialmente en las sombras, y los pinceles redondos o más bien redondos en las luces, en las zonas donde los planos están más perpendiculares a la luz. Esto va a ayudar a que el pincel cargue más en la luz y cargue menos en la sombra. Y va a su vez a aportar esa tridimensión que no solo se logra por un astuto uso de la isovalencia o de los valores, sino también por la carga y los impastos. Vamos entonces a pisar nuevamente los oscuros. Vamos a procurar mover los oscuros, también utilizar el gaspeado del pincel. Podemos, cuando arrancamos la segunda mancha o la segunda capa, usar un poco de lija para generar mordiente. Depende si te gusta arrancar sobre seco o sobre húmedo. Muchas veces si uno quiere recuperar los brillos, saber más o menos por dónde anda pintando o rectificar una sola área, podemos utilizar un oiling out, que es sencillamente aplicar una capa fina de aceite. En este caso lo hice sobre la pintura seca, pisando los oscuros. Una vez que empecé a ordenar los oscuros, voy a procurar ir hacia los medios altos o ir hacia los altos. Tengamos en cuenta que podemos especular y utilizar estrategias desde nuestros errores frecuentes. Por ejemplo, si suelo pintar oscureciendo demasiado la pintura, ¿sí? Aunque una estrategia que estoy utilizando acá es justamente oscurecer un poco más para tener más rango hacia los altos. Va a depender de qué tipo de proceso queremos utilizar. Si queremos seguir el patrón de trabajo del autor o queremos simplemente tantear las relaciones que utilizó el pintor, ¿sí? Pero una estrategia muy conveniente suele ser ir un poquito más abajo para ir subiendo de a poco y tener más rango hacia los altos. Pero una estrategia es usar como ventana, como lugar hacia donde empujar los altos y anclar oscuros y altos. Y luego ir hacia los medios. No siempre vamos a aplicar este concepto o esta idea o esta sugerencia, pero en este caso estoy yendo de esa manera, bajando un poquito más los medios bajos y subiendo un poquito más los medios altos. Esto sencillamente para establecer polos que me ayudan a saber hacia dónde voy a empujar los oscuros y hacia dónde voy a empujar los claros. ¿Cuál es mi máxima luz? ¿Cuál es mi más bajo o mi máxima oscuridad? Suele funcionar muy bien, pero
recordá que siempre viene bien tener en cuenta cuáles son nuestros errores frecuentes, porque a partir de eso puedes utilizar una estrategia conveniente que pueda corregir de cuajo estos problemas que solemos tener. También voy organizando la temperatura. Dónde están los grises, dónde están los rojos, dónde están los verdes más verdes, de dónde viene la luz, en dónde están los filos, las calidades de los bordes, cuáles son las zonas que tienen más filos en la forma. Voy a ir jerarquizando eso. Y cerca de la zona de luz máxima voy a usar más carga, y a medida que mengúa hacia el mentón, voy a utilizar menos carga, menos impasto y más restregado de pincel. La paleta que ves acá es la paleta de Apeles con azul, paleta de Apeles más azul, blanco titanio, amarillo ocre, rojo cadmio o vermellón chino, negro marfil, sería la paleta de Apeles, y le sumamos el azul ultramar. Podés igualmente pintar perfectamente con paleta de Apeles. También recordá que podés respetar la referencia. En este caso es una práctica habitual que generalmente hago por las mañanas, de hacer alguna copia o ir avanzando alguna copia un ratito, 2 o 3 horas por día a la mañana, alguna copia para ir automatizando también la técnica y para que nuestra mano no se ponga haragana. Trato de acostumbrarla a hacer prácticas por las mañanas. Y a la tarde, más bien, pintar una pintura más personal o que esté interesada en desplegar o desarrollar. También voy a ir cruzando la pincelada a medida que quiero construir más volumen, y voy a ir haciendo una pincelada más precisa a medida que avanza la pintura, y voy a ir de pinceles más grandes a pinceles más chicos. Conceptos importantísimos que muchos de ellos se van a repetir sesión a sesión, por lo que te aconsejo que también revises nuestros videos anteriores. Hemos tenido algunas clases por acá. Aprovecho para recomendarte nuestros últimos 2 vivos del diario íntimo y la presentación del taller presencial y el taller online, donde hablamos de un concepto que ahora voy a desplegar un poquito, pero que es muy útil, y lo podés también ver en estas clases completas, que es el del mapa o GPS. Vas a elegir 5 pinturas y vas a anotar 3 motivos de cada pintura, 3 atributos que tenga cada pintura o dibujos, si son dibujos, que te llamen la atención, que te gusten, que te enamoren, y van a funcionar como tu GPS. Van a ser la brújula que te va a guiar este año. Por supuesto que puedes cambiar esta brújula año a año, semestre a semestre, eso como quieras manejarlo. El propósito del GPS es que puedas tener una idea de hacia dónde querés ir. Si hay algo importante que muchas veces perdemos de vista, es a dónde quiero ir como pintora, como pintor. Esto va a ayudar muchísimo a establecer una estrategia concreta para llevar tu pintura hacia ese lugar, o al menos empujarla a esa zona. ¿Hacia dónde quiero llevar mi pintura? Y también pensar en este concepto de la ingeniería inversa. ¿Qué es lo que hizo este autor que me cautiva, o estas autoras que me cautivan, para ir hacia ese lugar? Voy a pensar qué es lo que estoy haciendo ahora que no me está llevando hacia ese lugar. Muchas veces lo que hacemos es practicar más y profundizar en lo que ya hacemos más o menos bien, con cierta destreza o cierta habilidad, y nos olvidamos de que lo que especialmente va a hacer crecer notablemente tu trabajo, tu pintura, tu dibujo, es ejercer el hábito y ejercer la práctica fundamentalmente en aquellos ejercicios que son completamente distintos a lo que vos solés hacer o a lo que yo suelo hacer como pintora, que pueden empujarme a un lugar completamente nuevo y pueden corregir de cuajo los errores comunes que tengo, además de hacer crecer a otro nivel mi pintura o mi dibujo. Vamos a anotar, vamos a pensar qué es lo que no estoy haciendo, qué es lo que podría hacer para sumar, cómo puedo desplegar mi abanico de oportunidades y mi abanico de fortalezas como pintora. Las que ya tengo nunca las voy a perder, y voy a procurar ganar nuevas herramientas, ganar nuevas armas. Voy a anotar cuáles son estas armas, estos atributos que me gustan de estos pintores para desplegar. Anotar, puedes utilizar la plataforma Trello, que es maravillosa para hacer esto,
e ir anotando cuál va a ser tu plan, tu estrategia de este año para llevar tu pintura a ese nuevo nivel o a ese nuevo espacio desconocido para descubrir muchas más herramientas y riquezas como pintores. Aunque probablemente, como decía o dice Roger Federer, lo que va a pagar tus facturas seguramente sean tus destrezas, pero poder desplegar aquellas herramientas que no tenés, con las que no contás aún, va a fortalecer muchísimo más y te va a convertir en un pintor o en una pintora muy notable. ¿Qué mejor que saber hacia dónde uno quiere ir? Muy importante saber a dónde quiero ir. Estas imágenes te van a servir como brújula, como GPS, de un destino posible que va a ir cambiando año a año, pero que seguro va a acrecentar tu cuerpo de oportunidades en la pintura. Y más tarde vas a poder combinar lo que ya haces con estos nuevos descubrimientos. Recuerda entonces hacer este mapa de imágenes extraordinarias, estas 5 imágenes que vas a anotar 3 atributos de cada una de ellas. Por ejemplo, me gusta esta pintura de Rubens. ¿Por qué me gusta? Por cómo maneja la composición. ¿Qué es lo que hace Rubens en esta pintura que yo no hago? ¿Tiene más de un personaje? Yo suelo trabajar con un solo personaje, suelo hacer solo retratos, o suelo hacer solo figuras, o suelo hacer solo paisajes. Nunca hice paisajes. Este para mí es un grandísimo consejo que seguro va a ayudarte a poder potenciar tus herramientas a un nivel completamente desconocido. No trabajes solamente sobre las virtudes ya adquiridas para mejorarlas, que está muy bien, por supuesto, sino trata de incorporar nuevas habilidades. Estamos en un momento excepcional para poder mostrar nuestra pintura y nuestro trabajo sin depender, sin necesitar de un manager, un asistente, aunque por supuesto que también está muy bien. Y qué mejor que poder organizar nuestro proyecto, que poder organizar nuestros deseos y encauzar nuestra energía con una estrategia. Realmente es muy importante considerar a dónde quiero ir. ¿Y vos sabés a dónde querés ir? Escribinos en los comentarios. Acá te muestro la pintura más acabada en el proceso del taller para que veas también un poco la paleta y otro ángulo con otra luz también. Me gusta que veas la carga también y puedas percibir los brillos. Por supuesto que la podemos seguir muchísimo más a esta pintura. Recordá que tiene solamente 2 capas y no mucho tiempo. Más o menos tendrá unas 4 o 5 horas de trabajo, probablemente 5 horas de trabajo. Y está hecha sobre tabla entelada, con gesso plástico en este caso. No te olvides que podés sumarte al taller presencial. Pronto tenemos un nuevo taller en Villa Crespo. Contanos si estás cerquita de por ahí, en Argentina, en Buenos Aires. Y por acá también te dejo ejercicios muy útiles de autorretrato y de copias de Mastercopy de Guido Tozzo, con quien tengo el gusto de trabajar en el canal también. Hechas sobre papel, que puede ser Schoeller Hammer o puede ser Fabriano Tela. Extraordinaria práctica tener muchos papeles para óleo para hacer ejercicios y poder ir apilándolos para justamente acumular cada vez más práctica. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero verte muy pronto en el canal. Aprovecho para decirte que pronto estaré editando nuevos videos y que sé que tengo varios pendientes. Todas las ideas bienvenidas en la cajita de comentarios. No te olvides de visitar nuestra página web donde tenemos un montón de promociones, workshops e información de las clases presenciales y online. Y actualmente estamos con este nuevo formato de la escuela online, con demostraciones en vivo e ebooks de estudio y grabaciones de todas las clases. Si aprendiste algo con este video, por favor déjanos tu like y compartilo a un amigo pintor. Este año, dentro de la escuela online, vamos a abordar 3 focos importantes. 1, la composición. Cómo componer, cómo organizar los elementos, cómo organizar un recorrido, cómo podemos distribuir los elementos para jerarquizar la lectura, leer en números, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cómo organizamos esa melodía en la composición, cómo componemos, cómo ordenamos de manera estratégica nuestro soporte. 2, la figura completa.
notas de anatomía, observación, ejercicio con modelo vivo de croquis y de larga duración, observación directa. El trabajo con modelo, el trabajo de sketch en dibujo y sketch en pintura al óleo, como componemos con la figura también. Y el tercer elemento es el portfolio, cómo armamos nuestro propio portfolio. Si hay algo importante para vender pintura, para proyectarse también con posibles compradores, es generar un cuerpo sólido y consistente de pinturas. Que uno abra un Instagram y vea cierta coherencia y una producción, una pintura que es sólida, que es consecuente una con la otra, que tiene una solidez. Uno podría ver que hace mucho tiempo que pinta esa persona y eso da confianza a la hora de comprar. ¿Cómo armamos un buen portfolio? No lo vamos a hacer solos, vamos a estar acompañados por profesionales que nos van a ayudar a mejorar nuestro portfolio y armar un portfolio sólido y consecuente, además de, por supuesto, y lo más importante, un corpus de trabajo. Vamos a armar tu propio set de pinturas, tu propio grupo de pinturas consistentes que uno pueda reconocer también cierto vestigio de particularidad, y no me estoy refiriendo a la originalidad, que por supuesto a mí honestamente no me parece algo medular. Creo que hay algo que aparece, yo le llamo distancia, que es con el tiempo de trabajo y la disposición aparece algo particular, un gesto esencial que se ve desplegando y apoyando fundamentalmente sobre la técnica, y es inevitable, no hay que forzarlo. Solamente hay que trabajar con mucho tiempo para que vaya apareciendo en tu pintura. Vamos a trabajar tu corpus de pintura, el portfolio, vamos a procurar armar un lindo sistema para que sea más fácil que te encuentren y puedan comprar tu pintura si te interesa dedicarte a la pintura. Vamos a abocarnos a la composición, cómo componer, cómo ordenar. Vamos a descubrir qué es lo que le está faltando a tu pintura. Y vamos a abocarnos también y especialmente a la figura completa. No hace falta que tengas experiencia previa, te súper aconsejo que te sumes a este año 2. Si no hiciste el año 1, no te preocupes porque puedes adquirir en promoción el año 1 de la escuela online, donde vimos tinta china, carbonilla, bases de dibujo, clases teóricas y prácticas de punta de plata, cómo armar soporte, cómo entonar con goma laca, cómo barnizar una pintura, paleta de papeles y paleta reducida. Este segundo año vamos a trabajar paleta reducida y paleta amplificada y vamos a trabajar capa sobre capa, a desplegar tu pintura de óleo, tu pintura al óleo. Y podés o bien comprar en diferido el año 1 o bien entrar directamente al año 2. No consideramos que tenga que ser totalmente lineal, quizás vos ya tenés experiencia previa. Lo importante es hacer los ejercicios que vamos proponiendo. Le vas a sacar muchísimo provecho si vas practicando, porque incluye demostraciones en vivo o las puedes ver en diferido. Puedes hacerlo completamente en diferido o completamente en vivo todos los lunes y los miércoles desde el mes de marzo 2023. Ojalá que nos veamos ahí en este segundo y poderoso año de la escuela online. Un programa intensivo de 0 a 100 para el pintor tradicional y profesional. No te olvides que los pensamientos se notan y procura pintar algo o dibujar algo todos los días. Nos vemos.